Mm, Buenos días o buenas tardes, dependiendo en cuándo van a verlo. Le presento una comunicación de mi compañera María Pelgún del Instituto Lingüístico de la Academia de Ciencia de Moscú y mía, soy Olga Korimeva de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Nuestro estudio es la percepción de la falta de igualdad de género en el público ruso y alemán como respuesta a las películas de Pedro Almodóvar. Los objetivos del presente estudio eran, como acabo de decir, pues estudiar la percepción de las películas de Pedro Almodóvar en Rusia y Alemania y evaluar la percepción de las cuestiones de género en esas películas, la violencia de género en diferentes culturas. Hemos formulado una hipótesis que la percepción de esas cuestiones va a ser diferente en el público ruso y alemán y hemos utilizado los recursos, las páginas web rusas y alemanas, textos de artículos, los chats, redes sociales. También efectuamos un test de asociación de palabras y usamos otras herramientas de análisis neuronal y de lingüística de corpus. Hay que poner los antecedentes en la situación feminista en Rusia. Por ejemplo, en el caso de Rusia, la emancipación llegó en el 1917 con la revolución bolchevique, cuando la mujer se pudo incorporar en la vida laboral. Sin embargo, esa emancipación, esa igualdad se tradujo en el aumento de obligaciones, pero no en derechos. La mujer ya tenía que trabajar no solo en el hogar, también fuera, pero no le resultó ninguna facilidad. Por lo cual, desde aquella época y dada la estructura patriarcal de la sociedad, el derecho a no trabajar es percibido por una mujer rusa como liberación y no al contrario. Es decir, una mujer que se queda en casa se siente más realizada y más protegida, más cuidada. Y se acentuó más esa percepción si encima puede disponer de los bienes de consumo sin restricciones. Mi compañera rusa efectuó un estudio entre las estudiantes de las universidades más prestigiosas de Moscú, una encuesta que resultó demostrar que las chicas jóvenes de hoy en día, las chicas rusas, lo que pretenden es sacar una buena carrera para casarse bien y para poder quedarse en casa y disfrutar de los bienes que le proporcionaría el marido. Por lo cual, las rusas tienen una opinión generalizada de que las mujeres occidentales no tienen problemas, ya que poseen la seguridad material y social y toda la comunidad de las cuales las rusas están. Y es tan fuerte esa necesidad que son capaces de aguantar incluso la violencia. La figura femenina y masculina vienen de la cultura caballeresca feudal y es percibido con entusiasmo por las mujeres rusas, a diferencia de sus hermanas occidentales. Todavía existen en algunas antiguas repúblicas asiáticas existen las costumbres de matrimonios convenidos o novias secuestradas cuando pues, son rituales familiares, sin el consentimiento de la mujer se la obligan a casar. En cuanto a Alemania, la igualdad oficial de la mujer alemana llegó en el 1949. No obstante, hasta los años 70 y 90 no se consiguió muchos avances. Hoy día ya y desde entonces existe el derecho al aborto, se habilitan casas de refugio para mujeres, líneas de teléfono calientes para mujeres maltratadas. Ya no se calla la violencia doméstica. Yo misma trabajo como intérprete telefónica para los servicios federales alemanes para mujeres maltratadas y otros proyectos como mujeres migrantes en apuros y proyectos similares. Entonces, en Alemania existe la legislación judicial y todo tipo de medidas judiciales para proteger a la mujer, tales como orden de alojamiento, por ejemplo. Se van igualando los sueldos de los hombres y mujeres, por lo cual la situación en Alemania es mucho más compensada. Simplemente a modo de comparación se puede ver que las mujeres en Alemania están mucho más representadas en el gobierno, por ejemplo, 31% de las mujeres en el Bundestag
frente a 17% en Duma en Rusia, y por ejemplo de los 31 ministros solo hay 3 mujeres en Rusia. Y también pues, mundialmente conocida por su fama y reconocimiento la canciller alemana Angela Merkel. Al igual que existe mucha ayuda para la mujer en Alemania, sin embargo en Rusia se desmiente que existe la violencia de género en las familias y no se aprueba ninguna ley de protección. En cuanto a las películas de Almodóvar, nos parecieron idóneas para el estudio y la percepción de las cuestiones de género, porque Almodóvar tematiza en sus obras la estructura de roles sociales basada en desigualdad, típicas para la sociedad patriarcal. Una mujer resulta ser subordinada al hombre y representa con ello un objeto potencial de ejercicio de su poder en forma de violencia sexual que asegura la representación de su estatus social del hombre, ¿no? Y el Almodóvar pone de forma más abierta y provocativa, una artística brillante, en los problemas de género. Como hemos dicho antes, los materiales del estudio fueron los textos extraídos de las redes sociales rusas y alemanas. Era un corpus de 50.000 palabras por cada lengua, y ese corpus fue analizado mediante las herramientas de NeuroRedes Brand Analysis, Text Analysis, Sketch Engine y Wordsmith Tools. Se pudo detectar la red neuronal y el núcleo semántico para estudiar el fenómeno. Al igual, efectuamos un test de asociación de palabras con 15 alemanes para recoger las reacciones al estímulo Almodóvar-Filme. En cuanto a los resultados, vamos a empezar por las similitudes. Por ejemplo, las películas de Almodóvar más vistas en Rusia y Alemania eran Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, Mujeres al borde de ataque de nervios, según los foros y los cineastas de Alemania y de Rusia. En estas 3 o 4 películas, tanto el público alemán como ruso estaban de acuerdo que eran las mejores, las más vistas. Por ambas culturas, Almodóvar fue percibido como director de películas sobre mujeres, como un director feminista, y gracias a su arte las figuras femeninas resultaban ser muy cercanas al público tanto ruso como alemán. Sus películas transmiten la naturalidad y el valor de la mujer, y hasta Almodóvar crea su marca propia. Se le reconocen sus películas en todos los países, por en este concreto caso Alemania y Rusia, por los colores, por sus protagonistas, por decoración y por su dedicación hacia la mujer. Los espectadores de los dos países estaban de acuerdo que los protagonistas masculinos resultaban ser poco expresivos en comparación con las mujeres, ¿no? Y vista por separado, pues incompletas y menos atractivos. Además, se ponía de manifiesto la incapacidad o la falta de la voluntad de los personajes masculinos para controlar sus instintos básicos, lo que llevaba a la violación y la represión física de las personas más débiles. En cuanto a las diferencias, tal y como predecimos en nuestra hipótesis, los usuarios rusos mostraron ser más tolerantes hacia desigualdad y violencia representadas en comparación con los espectadores alemanes. Eso se puede también explicar por el escenario social del que hablamos antes, de la poca emancipación de la mujer en ese sentido, y por la percepción de la violencia como una cosa normal en la sociedad rusa. Los espectadores alemanes, en cambio, perciben claramente la violencia y culpan al hombre de ello. En los espectadores rusos se ha visto que sí que reconocen las víctimas, pero las excusan, la ponen como víctima de sus circunstancias, y pocas veces se nombra que sea el hombre, por ejemplo, como la fuente de represión para una mujer. Eso se ha visto en el ranking de frecuencia de palabras violencia, puesto 28 en el corpus alemán, es decir, bastante alto, frente al 90 de ruso, es decir, hay una diferencia de la importancia de la frecuencia de uso de esta palabra, que no se ha usado apenas. La palabra sexo también se ha usado mucho más en el corpus alemán que en el ruso. Eso se puede explicar mediante el hecho que existen todavía muchos tabús sobre el sexo en Rusia.
Aquí están la lista de frecuencia del corpus y también la tabla del test de asociación de palabras. Aquí se ve que tanto el público ruso como alemán están de acuerdo que las películas de Almodóvar se tratan de una mujer, que es importante la vida, se repiten en ambas columnas. Se trata de una madre, mujer o madre, ¿no? También aparece el hombre. También es importante el amor, que aparecen en las dos listas. La historia, España, vida o muerte, por ejemplo, la cuestión es muy importante para Almodóvar, que juega con estos conceptos. Y sin embargo, lo que llama la atención también que al fin y al cabo lo que coinciden los dos públicos es que se trata de las películas sobre el amor, sobre todo, que además la fuente del amor aparece la mujer o la madre. En cuanto al test de asociación de palabras con los alemanes perciben la película de Almodóvar como algo misterioso, extraño, inusual. La mujer, por supuesto, es lo que más destaca allí. Sí que reconocen el tercer puesto: violencia, maltrato, sumisión, dominación, juegos del poder. También resulta como una pesadilla, una fantasía, unas películas grotescas, surrealistas. El sexo, hedonismo, perversión, algo muy íntimo porque por la forma provocadora de Almodóvar de representar los hechos. También le sigue trágico, doloroso. Aparece el tema de la homosexualidad, Penélope Cruz como protagonista, etc. En cuanto a los conceptos más cercanos al concepto género en ambos corpus, se pudo reestructurar una red neuronal para ver cómo se percibe el concepto género por el público ruso y alemán. Se ve que el público ruso pues, lo asocia con el género, como es lógico, el género biológico, luego asocia a identidad, porque lo que nos identifica, el individuo, autoidentificación de paradigma. Sin embargo, en el corpus alemán se ve que enseguida, después de sexualidad, reconocen las fronteras de género, es decir, que reconocen el conflicto o la lucha entre los géneros insertado en el paradigma social y para poder de género y identidad también, como tanto. Es decir, que el público alemán sí que es más consciente de los problemas de género. Y como conclusiones, se puede decir que hemos visto la diferente percepción de la problemática de género en las películas de Almodóvar en Rusia y Alemania. El corpus ruso nombra a Almodóvar como Frankenstein, como excéntrico y feminista, y en alemán Frankenstein español, provocador y torero de la lucha de género. Muy curioso. Entonces, como similitud hemos dicho que los problemas femeninos se ven reflejados en ambas sociedades, provocan compasión, profunda simpatía, tanto en los rusos como en alemanes. Y como diferencia, volvemos a reiterar que es la mayor tolerancia de los usuarios rusos de la desigualdad del género y su justificación, que está argumentada por la larga tradición patriarcal, por la dependencia de la mujer del hombre y su subordinación. También hemos dicho que las rusas o los usuarios rusos en general perciben ese fenómeno como algo casi natural, y eso se refleja también en distintos roles que se ha visto en la comunicación, que se ven más insultos y más falta de respeto en la comunicación rusa. Y no obstante, pues, Almodóvar consigue reflejar el frágil mundo de la mujer y consigue reivindicar y contribuye a la revolución del papel de la mujer a gran escala. Pues muchas